esta mañana. Doctor Juan Guillermo Zuluaga, qué bueno tenerlo en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, buenos días. Me alegra mucho saludarlo. Lo primero, despejar la inquietud sobre la acusación sobre volteo de tierras. ¿Por qué no nos cuenta desde su perspectiva cómo es este episodio que entiendo tiene ya varios años? Gustavo, yo no tengo nada que ocultar y voy a responder siempre con la fuerza de la verdad a cualquier guerra sucia de este gobierno, porque no son otra cosa esas acusaciones falsas de las que hoy soy víctima. A mí no me van a amedrentar y voy a seguir denunciando la falta de seguridad y la ineptitud de este gobierno. Esas amenazas de quitarme el esquema de seguridad, ahora de salir con estas calumnias, no son otra cosa que lo que hacen en Venezuela o en Nicaragua, empezar a amedrentar y a descalificar. Y estoy presto porque a ningún funcionario público nos puede molestar que nos investiguen. Yo no me pongo bravo como el presidente que se inventa golpes blandos, que lo van a derrocar, rupturas institucionales porque lo investigan. Yo no tengo ningún inconveniente. Y Gustavo, es un hecho del año 2015. Y en el año 2015, cuando sancionamos el acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, yo tenía 2 predios que antes de esa época eran rurales. Y hoy, después de más de 10 años, siguen siendo rurales. Eso es una infamia, pero eso lo voy a responder ante los órganos de control, que ya se han pronunciado y no han encontrado irregularidades. Pero aquí estoy siempre dispuesto a poner la cara, pero sin miedo y sin temor de este gobierno, que eso es lo que quiere hacer. Para eso es que presiona a la Corte Suprema de Justicia. Para eso es, para acallar los opositores, porque les molesta que les digan lo que realmente está pasando. Exgobernador, el secretario dijo que acudiría precisamente a los entes de control para poner en conocimiento de ellos esta situación que él cree se estaría presentando. ¿Cómo es posible que no se haya confirmado el asunto del cambio del plan de ordenamiento territorial? Porque usted dice que no se le ha movido una coma, que sigue siendo el mismo tipo de suelo y que los predios que usted tiene allí no han cambiado en la modificación de ese tipo de suelo. ¿Ya en algún momento los organismos de control, ya que vemos que esto es algo que tiene varios años, se habían pronunciado sobre esto? Claro, Gustavo, tanto la Procuraduría como la Fiscalía hicieron la investigación y no encontraron ninguna irregularidad. Solamente hay que tener 2 dedos de frente, es pedir un plano en el que los suelos eran 2 predios en que eran rurales antes del 2015 y hoy siguen siendo rurales, pero ahí es donde se les ve la mala intención. Ese mismo señor que hace esas acusaciones fue el que en el mes de diciembre me hizo una amenaza, porque estaba diciendo que él va a ser vicefiscal general de la Nación, y me mandó a decir que yo debería cooperar con los asuntos de interés del gobierno. En el mes de diciembre estaba eligiendo la Corporación Autónoma del Meta, y él tenía claro interés en eso, y me mandó esa amenaza, y yo pensé que era un caso aislado de algún bravucón, pero no, es una estrategia del gobierno, que desde la Presidencia de la República quieren es utilizar a los órganos de control para perseguir y para intimidar. Y eso hoy mismo también, porque no lo hice en el mes de diciembre, debía haber ido a denunciarlo en la Fiscalía, porque no tenía por qué mandarme ese tipo de amenazas. Y hoy voy a ir a la Fiscalía a poner esa denuncia de las amenazas. Y no me van a callar, yo voy a seguir en mi tarea de decir que estamos en manos de la delincuencia. Cada vez toman más fuerza. Los grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, los de Iván Mordisco, las de Iván Márquez, lo que les incomodó que yo fuera a Washington a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con Luis Almagro y a contar la realidad de Colombia, no las mentiras que están diciendo desde el gobierno. Eso no voy a dejar de hacerlo. Señor gobernador, exgobernador, me parece de la mayor gravedad lo que usted nos cuenta en el sentido de que un alto funcionario del Estado le haya hecho saber de alguna manera a usted que debía colaborar con el gobierno porque él iba a ocupar el cargo de vicefiscal, sobre todo en tiempos en que el gobierno apremia tanto para la elección de fiscal. ¿De qué manera se lo hicieron saber? El alto funcionario del gobierno se llama Andrés Hidárraga, el mismo que ayer estaba calumniándome por los medios de comunicación. Con una persona en el mes de diciembre, un amigo de él, me mandó la razón, de manera textual, a decirme que él iba a ser vicefiscal general de la Nación y que lo que me convenía era tenerlo cerca. Y eso mismo le estaban mandando a decir a los demás miembros del Consejo Directivo de la Corporación. Con eso mismo se ufanaban algunos amigos del doctor Hidárraga allá en el departamento del Meta. Ahí se ve lo perverso
y de la manera que quieren utilizar las instituciones. Ante los medios internacionales salen a decir una cosa y aquí están haciendo otra, presionando a los señores magistrados de la Corte Suprema, intimidando para poner fiscal, en cosas que además yo no me meto en esos temas de la Corte Suprema y en las decisiones de la justicia. Yo soy respetuoso, pero ellos muestran una cara de víctimas por un lado y por la otra están actuando de manera perversa. Y aquí vamos a seguir. El presidente Petro ha hecho convocatorias porque ahora está en campaña política, en vez de ponerse a gobernar. Nosotros vamos a seguir diciendo todo lo que ha dejado de hacer y cómo estamos en manos de la delincuencia y la criminalidad, y con esto no nos van a amedrentar. Estamos hablando con Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, acusado por el secretario de Transparencia de Presidencia de la República de volteo de tierras. Entiendo que ustedes ya habían tenido un encontronazo, no sé si directo o a través de terceras personas, en la elección de la persona que quedaría al frente de la Corporación Autónoma Regional, y que en ese escenario también fue uno de los participantes el hoy exalcalde de Villavicencio. ¿Cómo fue eso, gobernador? Claro, el buen amigo del doctor Hidárraga, porque son del mismo partido político, del desastroso alcalde de Villavicencio, son los mismos amigotes que se querían quedar con la Corporación Autónoma en el departamento del Meta, y a través de intimidaciones estaban haciendo lo mismo, el mismo mensaje que me enviaron a mí, que no valía la pena que yo me pusiera a pelear con quien iba a ser fiscal general de la nación. O sea, no se había posesionado, ya se estaba lagarteando el cargo y ya estaba empezando a utilizar de manera perversa la entidad. Son los mismos, pero insisto, permítame, Gustavo, y excúseme reiterarle, esto no tiene otro sentido y otro fin que callarnos e intimidarnos, y eso no lo van a lograr. Yo ya se lo dije al presidente Petro en las redes sociales, que él me contestó un trino, y le dije: no, presidente, no se equivoque, a mí no me van a amedrentar ni me van a callar. Usted, que nació en la oposición, que vivió en la oposición, que se crió en la oposición, que ha vivido desde la oposición, y ahora le molesta que le hagan oposición y sale con todo este tipo de patrañas. Aquí vamos a seguir nosotros, hablando claro, contundente y sin miedo. Exgobernador, en esa pregunta que le hace Gustavo sobre la participación en todo esto del señor Harman, no tengo claro si esa investigación que cita el doctor Hidárraga de la Contraloría, que entiendo que es la Contraloría no nacional, sino distrital, de allí de municipal, sí, de Villavicencio, si durante los años en los que se hizo esa investigación, quien era el alcalde era el señor Harman, ¿es así? Así es, es como dicen, blanco es, gallina lo pone, es el mismo equipo y son los mismos con las mismas. Exgobernador, ¿usted ha tenido conocimiento de que una actuación similar haya sucedido a otro funcionario? Es decir, que la Secretaría de Transparencia de Presidencia se esté utilizando para, en cierta manera, extorsionar o chantajear a los funcionarios de la oposición. Eso lo he oído en muchos círculos políticos y sobre todo en el departamento del Meta, y me han contado que en otras regiones del país también hacen lo mismo. Pero por lo que yo puedo responder, por lo que yo puedo decir y por lo que voy a ir a la Fiscalía a denunciarlo, es por el mensaje que él me mandó a mí de manera clara y directa, que él iba a ser vicefiscal general de la Nación. Así que mejor cooperara y colaborara con los asuntos del gobierno, en ese caso con la elección del director de Cormacarena, a lo que yo me rehusé. Y yo voto porque yo tome la decisión, yo no dejo que ejerzan sobre mí presiones de este tipo. Y como les dije hace un momento, en diciembre pensé que era una bravuconada solamente porque querían acceder a la Corporación Autónoma, pero estoy viendo que no, que este es un plan casi criminal que tienen de intimidación, y por eso es tantas presiones a la Corte, y por eso exigen tanto, es para poder perseguir a quienes estamos en la oposición y a quienes crecimos en un país democrático y libre, que entendemos que la oposición debe hacer fuerza, debe hacer parte de todo este proceso. Así que hoy mismo voy a acudir a la Fiscalía a denunciar al señor Hidárraga. No es la primera vez que Andrés Hidárraga está en medio de una polémica, porque precisamente recordarán ustedes, durante el periodo electoral sacó un listado de gobernadores que supuestamente estaban inhabilitados, ya cuando no había tiempo de revocar las inscripciones, cuando la gente ya estaba a punto pues de ejercer su derecho al voto, y se le dijo, bueno, ¿y por qué a esta hora? ¿Por qué una cantidad de candidatos que no están alineados con el gobierno? ¿Y por qué el momento preciso en que su oficina saca estos informes? Quería preguntarle, exgobernador, por su esquema. ¿Qué terminó de pasar? ¿Cómo está su seguridad? Y si teme hoy hacer sus recorridos normales como lo está haciendo, ¿qué terminó de pasar con eso?
Es que es muy peligroso que pongan a un activista político en un cargo como la Secretaría de Transparencia, un activista político de secretario de Transparencia. Pero bueno, en este gobierno se ve de todo lo que hacen con los funcionarios. Con el tema de la seguridad, a mí me llegó en los primeros días del mes de enero una resolución del Gobierno Nacional de la UNP diciéndome que me revocaban y me quitaban todo el esquema de seguridad, a pesar de que tengo uno de los indicadores más altos en el país en términos de amenazas. Nosotros lo que hicimos fue presentar un recurso de reposición, estamos esperando que nos lo decidan, y también eso fue parte de lo que yo fui a hacer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy, más que por mi seguridad y más que estar diciendo que me cuiden a mí, es la preocupación que tenemos de los colombianos, de los que están extorsionando, de los que están secuestrando, de los que están asesinando, de los niños que están reclutando, de los graves problemas de seguridad que hoy estamos enfrentando en este país y que retrocedimos 25 años. Hoy la lucha no es por una persona ni por mí, hoy la lucha es por el país, porque estamos al borde del abismo y estamos al borde de perder lo que se había logrado en tantos años. Doctor Zuluaga, ¿qué material o qué pruebas va a llevar a la Fiscalía para esa diligencia que nos dice que va a interponer el día de hoy? Muy fácil. A la persona que me citó a mí aquí en la 116 con novena a decirme que me enviaba, que me traía una razón del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. A esa persona le voy a pedir que vaya a la Fiscalía y diga lo que me pidió a mí en la 116 en la ciudad de Bogotá en el mes de diciembre. Esa es la única prueba que tengo, porque hay que actuar con la verdad siempre, siempre por delante. Exgobernador, ¿esta persona es cercana al señor Hidárraga y a usted, o solamente a uno de los dos y no lo conocía a usted? No, es una persona a quien yo conozco y es una persona de quien tengo además la mejor referencia. Me parece una persona íntegra, capaz, tengo el mejor concepto de esa persona y entiendo que también es amigo del doctor Hidárraga, cosa que yo no sabía. Esa especie de amenaza que esta persona no le hizo a usted, sino que le trajo como mensaje, ¿dijo esta persona que la había escuchado directamente de Hidárraga o de un tercero? No, textualmente lo citó el doctor Andrés Hidárraga para mandarme la razón a mí. Esto no es que estoy pensando ni que yo puedo deducir, no, fue clarito. Lo llamó y le pidió ese favor de que me buscara y él amablemente me buscó, estábamos en Bogotá, coincidimos y me dio la razón. Pues otra de las cosas que queda uno pensativo con este asunto que tiene muy mala factura es que si el doctor Hidárraga se presentaba como posible vicefiscal, la única forma de hacerlo es que una de las fiscales, una de las candidatas de la terna, una vez convertida en fiscal, lo nombrara a él vicefiscal, lo cual dejaría sobre la mesa la posibilidad de algún tipo de acuerdos o de ofrecimientos a al menos una de las ternadas. Imagínense el daño tan terrible que le hacen a la justicia colombiana. Esto es de la mayor gravedad. Eso es lo que está pasando y eso es lo que nos quieren distraer ahora ellos mismos, que posan de víctimas y que van a los organismos internacionales a contar otra cosa. Es que es demasiado grave lo que está pasando. Es que todavía la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha tomado decisiones y ellos ya están enfilando baterías, ya saben quiénes van a ser el fiscal, seguramente ya tendrán. Eso debe ser alejado de cualquier cercanía o posibilidad con las señoras ternadas, a quienes tengo el mayor respeto. No conozco, pero tengo el mayor respeto y consideración. Pero ya en la presidencia, en la Secretaría de Transparencia, ya están haciendo fiesta con eso y ya van a empezar a intimidar. O ya empezaron, mejor. Exgobernador, usted pues siempre fue muy crítico de la administración Petro por varias cosas. Una, por no ponerle mucha atención al departamento del Meta. Dos, por descuidar la seguridad en el departamento, que para usted era fundamental. Pero era gobernador del Meta. Hoy no lo es y tiene una actividad particular. La sumatoria de todo lo que ha pasado con usted en el gobierno Petro hoy le indica que están tratando de usar el aparato estatal para acallarlo. Por supuesto, claro, es que es evidente. Y es que así actúan, eso es como un libreto, Gustavo. Eso ya lo hemos visto con lo que han hecho en Venezuela con los opositores. Eso mismo hace Ortega en Nicaragua con los opositores. Ese es el camino que ellos tienen para acallar la crítica, porque les molesta, porque tienen aires de emperadores. Aquí se hace solamente lo que ellos digan y lo que ellos quieren, y no les interesa oír ninguna voz. Yo siempre he hecho una oposición a los temas de seguridad, y lo he hecho de manera respetuosa, de manera juiciosa, con cifras.
demostrando en el nivel que tenemos a Colombia hoy en temas delincuenciales y en temas criminales. Y el único camino que ellos utilizan, insisto que es un libreto, es el de acallar, el de intimidar. Pero aquí tacaron burro. A mí no me van a callar, yo no nací el día del susto. Aquí vamos a seguir adelante diciéndole a los colombianos y proponiéndole a los colombianos en estos temas de seguridad que tanto nos preocupan, y no a mí, que hoy le preocupan a la mayoría de los colombianos. Exgobernador, solo para darle el dato a nuestro compañero José Andrés que cubre, la fuente de Fiscalía, ¿a qué horas va a poner la denuncia en la Fiscalía? Yo llegué esta madrugada a Bogotá, voy a reunirme ahora con el abogado y voy a ver cómo es el procedimiento, pero en el transcurso del día voy a ir a llevar esta queja ante la Fiscalía General de la Nación. Exgobernador Zuluaga, muchísimas gracias por contarnos y estaremos pendientes de la diligencia. Muchas gracias, Gustavo. Un feliz día.